Buenos días, apreciados jóvenes del grado 11, bienvenidos a su clase de hoy. Como ya lo habíamos comentado previamente, dedicaremos algunas clases de química para repasar algunos conceptos de biología con miras a que podamos tener unas muy buenas bases para las próximas pruebas Saber 11. El día de hoy nos enfatizaremos específicamente en biología celular y veremos algunas preguntas que nos llevarán a replantearnos o que nos llevarán a recordar algunos conceptos básicos celulares, no solo para que podamos acertar a una pregunta, sino también para comprender muchos procesos que a diario se realizan en cada uno de nuestros cuerpos. Así que nos dedicaremos a analizar algunos casos a continuación. Bien, una primera pregunta que nosotros nos plantearíamos o que nos plantea en este caso la clase es que en un laboratorio se tenían células animales y vegetales, pero se revolvieron. Ahora, un investigador ha identificado algunas estructuras con las cuales podría decirse que nos dan 4 opciones. Bueno, vamos a leerlas detalladamente. La primera opción dice que el primer y el segundo cuadrante, o la 1 y 2, son células vegetales, pero el 3 no se puede determinar. La pregunta B nos dice que 1, 2 y 3 son células vegetales. La opción C nos dice que 1 y 3 son células animales y la segunda es vegetal y la opción D dice que 1 y 3 son células animales y la 2 no se puede determinar. Entonces ahora quiero llevarlos a que veamos la siguiente estructura. Existen diferencias muy notorias entre una célula animal y una célula vegetal. Como nos lo muestra en la figura, las células vegetales son características porque poseen una pared celular, a diferencia de las células animales. Y además existen unos organelos que son los cloroplastos, que son específicos de las células de tipo vegetal. Entonces esto nos va a servir para poder analizar cuál sería la respuesta correcta en este caso. Según las indicaciones que acabamos de dar, la figura 1 y 2 se tratarían de células vegetales. ¿Por qué? Porque tienen la característica principal de su pared celular y un cloroplasto, es decir, la opción A y la opción B nos podrían servir. Pero en este caso debemos analizar algo muy importante. No podemos afirmar que la tercera casilla o que el tercer gráfico sea una célula vegetal. Se puede tratar también de una célula de otro tipo porque tiene estructuras que son recurrentes en los dos tipos de células, como la membrana celular y el núcleo. Así que no podríamos afirmar que se trata de una célula vegetal. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la opción A. Bien, en esta segunda pregunta el enunciado nos dice que los glóbulos rojos son unas células que hacen parte del tejido sanguíneo y que si a una muestra de sangre se le agrega una solución salina muy concentrada del 5%, ¿qué se esperaría que pasara con los glóbulos rojos? Tenemos 4 opciones. La primera es que se estallaran debido a la absorción de agua, ya que el líquido circundante contiene menos sustancias disueltas que el líquido intracelular. Por tanto, el agua tiende a entrar a la célula para equilibrarse con el medio externo. La opción B, que estallaría debido a la absorción del agua, ya que el líquido circundante contiene más sustancias disueltas que el líquido intracelular, por tanto el agua tiende a entrar a la célula para equilibrarse con el medio externo. La opción C dice que se deshidratarían debido a la eliminación del agua porque el líquido circundante tiene más sustancias disueltas que el líquido intracelular, por tanto el agua tiende a salir de la célula tratando de equilibrarse con el medio externo. Y la D dice que se deshidratan debido a la eliminación de agua porque el líquido circundante contiene menos sustancias disueltas que el líquido intracelular, por tanto el líquido tiende a salir de la célula
para equilibrarse con el medio externo. Entonces, quiero que observemos el siguiente gráfico. En el caso específico que nos plantea la pregunta, podemos inferir o podemos deducir nosotros que estamos hablando de un medio hipertónico, es decir, que el medio exterior de la célula es mucho más concentrado que el medio interior. Por lo tanto, nosotros pensaríamos en la primera parte del gráfico, en la parte superior, en donde como hay una concentración de esa sustancia mucho más concentrada, esa sustancia iónica mucho más concentrada en la parte exterior, lo que hace la célula automáticamente es querer estar en un estado de equilibrio. Por lo tanto, lo que hace es sacar agua de la célula al exterior para tratar de equilibrar. Eso produce un proceso o un estado de deshidratación de la célula o algo que se llama crenación de la célula. Por lo tanto, cuando vamos a analizar la respuesta, veríamos que la correcta es la opción C. ¿Por qué? Porque definitivamente vemos que existe una deshidratación buscando ese equilibrio en donde en el medio externo está mucho más concentrado y queremos sacar agua del interior de la célula para que se dé ese equilibrio. Bien, en la tercera pregunta nos hablan que la duplicación del ADN es un proceso que lleva a la formación de más ADN, mientras que en la transcripción se forma ARN a partir de ADN y se tiene, en este caso, la cadena de ADN ATGCGT, en donde la flecha señala el sentido en el que es leída la secuencia durante la duplicación o la transcripción. Entonces nos dicen que de acuerdo con esto, la cadena resultante para estos dos procesos son, y tenemos las 4 opciones. Quisiera primero que miráramos este gráfico en donde nos interesa mucho ver el proceso de transcripción. Entonces habíamos dicho que en el proceso de transcripción nosotros tenemos una cadena de ADN y lo que queremos es ver cómo sería la cadena de ARN resultante. Antes de eso debemos recordar que existen 4 bases nitrogenadas cuando nosotros hablamos del ADN, que es la adenina que se complementa con la timina y la citosina que se complementa con la guanina, es decir, son bases nitrogenadas complementarias. Pero en el caso de la transcripción, es decir, en el caso del ARN, hay un cambio. Entonces, cuando yo tengo una adenina, no coloco timina, sino cambio esa adenina por uracilo, es decir, por la letra U. Entonces tenemos que analizar la tabla y cambiar esas adeninas por uracilo. Como podemos observar, entonces si tenemos la cadena que nos referencia en el enunciado, a la hora de ver la transcripción tendríamos que cambiar esa adenina por un uracilo inicial. Las opciones que nos dan, o las dos opciones que se nos dan, sería la A y la B. Ahora, solo que hay una diferencia en la duplicación. Si nosotros estamos hablando que existe una duplicación, quiere decir que la cadena queda igual a la cadena molde. La respuesta correcta tiene mucho que ver también si nosotros miramos la parte de la duplicación. En la duplicación, en la opción B, aparece allí en esa cadena un uracilo. El uracilo no tiene por qué estar ahí porque nosotros no estamos hablando de transcripción, sino estamos hablando de duplicación. Por lo tanto, confirmamos que la opción correcta es la opción A. Bien, jóvenes, esto ha sido todo por nuestra clase el día de hoy. Recuerden que vamos a tener algunas preguntitas que se encuentran disponibles en la plataforma y que son respecto al video que acabamos de ver y de los tópicos especialmente de biología celular. Las preguntas que tengamos las resolveremos en la siguiente clase. Muchas gracias por su atención.